Saludos, buenos días y bienvenidos a nuestro episodio de enero en el programa de la A a la Z. Como pueden ver, aquí tenemos a Greder. Hoy no está la ganga completa, hoy somos nosotras dos nada más. Y también nos acompaña Laura Carrillo desde México. Ella es counselor adleriano y también es educadora y entrenadora del programa Disciplina Positiva. Buenos días, bienvenidas. Buenos días, qué Gracias. gusto estar aquí. No, un gusto para nosotras que hayas sacado de tu tiempo para acompañarnos en este tema tan importante que tocaremos hoy. Hoy vamos a estar hablando de un concepto que yo creo que es el concepto más importante y trascendental de la psicología adleriana, que es el interés social. El interés social, de hecho, es una palabra que se ha traducido también como sentimiento de comunidad, porque es una palabra en alemán que no tiene una traducción directa. Así que eso es, llamarle interés social es como la mejor forma de definirlo, porque no tenemos una traducción directa. La palabra en alemán es Gemeinschaftsgefühl, no sé si la estoy pronunciando bien. Y el interés social, básicamente lo que habla, lo que nos dice es o se define como esta conexión del ser humano consigo mismo, pero con la sociedad y buscando colaborar y contribuir con lo que tiene. Primero el individuo pertenece y luego busca cómo contribuir y colaborar con la sociedad. Y todo esto surge porque nosotros, desde de todas las especies que habemos en el planeta, somos una muy vulnerable en la infancia. Necesitamos ser arropados y cobijados por una comunidad para poder subsistir. De hecho, Adler decía que si tú llegaste a adulto, quiere decir que en algún momento alguien te amó demasiado, porque si no te hubiese amado, aunque sea una sola persona, no estarías aquí de adulto, porque es imposible para el niño humano sobrevivir ese primer año si no es que alguien se entrega a sus cuidados. O sea, desde ese momento, nosotros estamos ya dándonos cuenta que no podemos sobrevivir solos, aunque creamos, necesitamos de los demás. Y en ese proceso necesitamos hacer contribuciones al grupo para que entonces el grupo pueda seguir contribuyendo con nosotros. ¿Algo que quieras agregar en esta definición, Laura? Sí, que finalmente es parte de lo que nosotros como psicólogos o como psicoterapeutas o como educadores necesitamos transmitir en nuestras sesiones, que el interés social, dicen los adlerianos que existe una especie de fórmula matemática, que a mayor interés social hay mayor salud mental. Y que si el interés social es bajo, entonces la salud mental también va a ser baja. Y así es de importante este concepto. Exacto, es un medidor para la Ujú. salud mental, y de hecho, hay cuando un terapeuta o counselor adleriano está haciendo ese primer avalúo a su cliente, lo primero que quiere ver es cuáles son esas contribuciones que hace ese cliente a su entorno. Si está o no activo presentando un interés social saludable o si en este momento tiene un interés social bajo. Para eso, para que el interés social se dé, Anabela Shaker mencionaba que el interés social tenía como una silla de una mesa de dos patitas, que una era la pertenencia y la otra era la contribución, el que podamos contribuir y colaborar, ¿verdad? La pertenencia es bien importante porque la pertenencia es uno de los cuatro necesidades centrales que todos los seres humanos tenemos. Todos tenemos esas cuatro necesidades centrales, que son pertenecer, poder sentirnos capaces, que somos independientes y que podemos valernos por nosotros mismos, que tenemos significancia, que contamos, que las cosas que hacemos son importantes y que tenemos aliento, que es que podemos nosotros enfrentarnos a cualquier cosa que se presente en la vida, que tenemos la capacidad de enfrentar los retos. A esto nosotros le Desarrollar conocemos habilidades. Ujú. las habilidades, exacto. Ujú. Nosotros le conocemos como las 4C acá en Estados Unidos. Yo creo que ustedes también trabajan con las 4C, Sí, ¿verdad, con Laura? Emilio. Ujú. Amy Lou y Betty Lou, exacto. Entonces, dentro de estas 4C, nosotros siempre marcamos que la primera es la pertenencia. Si la pertenencia no se da,
con dificultad, la persona se puede mover a las otras. Obviamente siempre está lo que Adler llamaba la fuerza creativa, que es que la persona puede crear algo aun cuando le falten ciertos elementos. Pero idealmente lo primero que necesitamos todos es pertenecer. Cuando ya se logra pertenecer, entonces nos podemos mover a querer contribuir y utilizar nuestras habilidades para contribuir. ¿Algo que tú quieras agregar en esto, Greder? Definitivamente, siguiendo esa línea, me gustaría, creo que ese proceso también de la conexión es muy importante. Si eso no se da, pues obviamente, pues vamos a ver otras áreas que se van a estar dificultando más, especialmente en ese proceso desde la infancia. Me gustaría, ¿verdad? Ver la perspectiva de Laura, ya que la tenemos, vamos a tomar esta oportunidad para bombardearla de una manera positiva para que nos dé bastante recursos. ¿Cómo podrías explicar? eh, en ese aspecto de cómo fomentar desde la infancia ese aspecto de ese interés social. ¿Qué nos podrías decir? Y antes de que Laura Bueno, entre ahí, vamos a mencionar sí, algo, y es que yo creo que ahora mismo, en este momento, y creo que Laura y Greder van a coincidir conmigo, a nivel mundial estamos teniendo una situación en todo el mundo donde nuestro interés social está bajo. Claro, Cada vez claro. estamos más centrados en nosotros mismos. Entonces, es algo que como adultos hacemos y luego cuando nuestros niños muestran un interés social bajo, respondemos alarmados de por qué no es capaz de sentir empatía o demás. Y eso es algo que se está dando a nivel global. O sea, y como antes, este episodio lo hicimos como antesala a que pronto acá en Estados Unidos, yo no sé, en México ustedes celebran el Día de la Amistad. claro, sí. Viene el Una Día de la buena. Amistad. ¿Qué mejor momento para hablar de cómo motivar el interés social como antesala al Día de la Amistad? Ahora, ajá, Laura. Así que ahora Bueno, se puede dar, ¿verdad? Y quisiera que, ya que nos vamos a estar enfocando en estas 4C también, ujú, empezándolo desde ese momento útil, vamos a hacerlo por la conexión y de ahí que ujú. todo fluya. Claro, empezando como lo que decía Mío, cuando el ser humano llega aquí, o sea, cuando nosotros nacimos, pues de entrada para poder llegar a este mundo, pues necesitamos de la participación de dos seres, ¿sí? O sea, no llegamos de manera, surgimos de la nada, ¿no? Nacemos de esa relación y desde ahí ya se marca que nosotros necesitamos de los otros. Y también en el kit con el que nosotros llegamos a este mundo ya tenemos instalado lo que necesitamos para podernos relacionar con los otros, que son nuestros sentidos. La conexión tiene que ver precisamente con ese reconocimiento. Y el reconocimiento se da a través de lo que yo veo, de lo que yo escucho, del olfato incluso, de esta sensación que puede haber en mi boca o lo que yo produzco con mi boca a través de las palabras y con el contacto, ¿sí? Con el tacto para poder sentir al otro. Y es a través de esto donde nosotros comenzamos a desarrollar la conexión. Cuando yo le miro a ese bebé, cuando yo le hablo a ese bebé, cuando yo le abrazo a ese bebé, estoy generando la conexión. Ahora, no es una necesidad que solamente va a estar eh, presente en estos primeros años de vida. Es algo que por el solo hecho de supervivencia, todos los seres humanos necesitamos de eso. La ausencia de mirada genera un problema en la salud mental. Cuando nosotros vemos estos estudios que se han desarrollado para entender cómo es que se genera la esquizofrenia, nos encontramos que una de las primeras cosas que se genera es la falta de vista, o sea, no te veo. Cuando vemos cómo llega la familia, por ejemplo, a ver a la persona que está a lo mejor en estos lugares, en estos centros de atención de salud mental, lo que hay es una ausencia de mirada, mirando hacia otro lado. Y cuando nosotros pensamos en este problema social, en el que por lo pronto aquí en México es muy común que seamos una zona de tránsito para quienes están buscando migrar hacia los Estados Unidos, por ejemplo, y que en ese trayecto pueden convertirse en homeless. Cuando nosotros los vemos, por ejemplo, en las esquinas pidiendo apoyo económico,
a través de lo que sea, desde hacer malabares o simplemente tocando la ventana. Muchas veces cuando vamos pasando constantemente entre cada semáforo, lo que empezamos a hacer es evitar esa conexión. Y entonces lo que está pensando la persona es, ¿existo o soy un fantasma? Nadie me mira. Y nosotros comenzamos a confirmar esa falta de presencia y ahí hay desconexión. Entonces, imagínate qué tan importante ha sido. Nos llegó una pandemia y nos dimos cuenta de qué importante era aprender a sonreír con los ojos, ¿no? O sea, ahora ya podría no verme, pero No, no se ven los sí, dientes. ya sabemos qué está pasando. O sea, buscamos y seguir conectando de cierta forma, que por supuesto nos dimos cuenta que tuvimos un retroceso en fases de desarrollo, ¿sí? Por esta falta de conexión. Así que cuando nosotros desarrollamos esta parte en la que nuestros sentidos se ponen al servicio también para reconocer al otro, eso es el servicio que tú estás dando, reconocer la existencia del otro, ya estamos listos para la siguiente etapa, que es la toma de decisiones. Yo les digo a los papás y a las personas que me consultan que algo fundamental que nadie puede perder es su poder de decisión, Ujú. ¿sí? Entonces, cuando nosotros somos conscientes de que yo, sin importar la edad en la que se encuentra el otro, puedo dar opciones, le estoy permitiendo al otro y compartiendo con el otro el poder. Uno es el poder de dar opciones y el otro es el poder de decisión, ¿sí? Pero los dos estamos entrenándonos y capacitándonos en nuestro poder personal. Aprender también de los errores a través de las decisiones que tomamos. Una cosa que acabo de darme cuenta ahora, mencionando lo de la conexión a través de la vista, es que cuando los padres nos enojamos con los hijos, lo primero que hacemos es dejarlos de mirar. Correcto. Ujú, Cambiamos ujú. la mirada, o sea, es nuestra manera rompemos esa conexión con nuestros hijos en ese momento. Totalmente. Y subimos también un tono de voz, ¿sí? Y generalmente cuando hacemos estos ejercicios que regularmente hacemos con disciplina positiva, en el que hacemos un antes y un después, podemos darnos cuenta que las gesticulaciones y que incluso las manos y el cuerpo Postura, se pone Ujú. rígido. Claro, Ujú. claro. Exacto, sí. Me gustó mucho ese ejemplo, ¿verdad? Que acabas de dar y, como dije, todo yo sé que iba a fluir sin nosotras tener libreto y aquí haciéndolo nosotras Ujú. con nuestra expertise. Siguiendo esa línea, que en cuestión de cuando los padres, porque va a surgir, ¿verdad? Va a surgir el momento donde dentro de la dinámica familiar hay que, ¿verdad? Hay que trabajar ciertas cosas. ¿Cómo se puede mantener esa conexión en esos procesos donde hay que educar y hay que disciplinar, sin que rompamos esos espacios? Bueno, además de utilizando lo que ya hablamos que tiene que ver con nuestros sentidos, es importante agradecer, ¿sí? El agradecimiento de cuando alguien está haciendo aquello que a mí me ayuda, ¿sí? O sea, por ejemplo, Oye, a mí en la casa me ayuda que mis hijos pongan los zapatos en donde va, porque me ayuda a mi tranquilidad, a mi paz personal, ¿sí? A mí me ayuda cuando mis hijos muestran cada vez más autosuficiencia e independencia, por ejemplo, para eso de prepararse ellos el lunch o incluso hacer algo para desayunar o contribuir de cierta forma en poner la mesa bonita, en preparar agua, o sea, algo que sí me sirve a mí individualmente, pero también les sirve a los otros, porque es algo que vamos a hacer en comunidad, por lo menos aquí en familia, ¿sí? Entonces, si yo paso de largo con esos pequeños detalles, pues también estoy perdiendo la oportunidad de conectar en esos pequeños actos, ¿sí? Entonces, ahí lo creo consciente. y Y ahí también, entonces, Laura, perdona, también ahí se muestra la parte de la significancia, porque la ujú, significancia, que es el contar lo que yo hago vale, el tomarse ujú, ese espacio para reconocer, le da a entender a la persona que sí, lo que tú haces tiene un valor y contribuye. correcto. Y fíjate cómo vamos escalando, porque me doy cuenta
que mi acción ha sido una decisión personal que está beneficiando al otro, pero ¿cuándo lo sé? Cuando sé que lo que estoy haciendo realmente está generando un beneficio o Exacto. que cuenta o agrega valor a ese momento o a ese espacio que comparto con los otros. Y entonces, al mismo tiempo, cuando hablabas de esta parte de saber que uno puede desarrollar sus habilidades, ¿sí? Que hablamos del encouragement, de esta parte de Del dar el aliento. paso al frente, de la parte del aliento, pues significa que yo estoy, decía, bueno, los adlerianos seguramente fue algo muy icónico de Alfred Adler, que el movimiento solamente existe hacia el futuro, ¿sí? O sea, nosotros solamente podemos avanzar. Entonces, en este movimiento lo que estoy observando y lo que estoy notando es que la persona está intentando hacer las cosas. Entonces, hacemos que se cumpla todo este circuito, digamos, en el que la persona, a través de pequeños actos, está desarrollándose internamente en la idea de quién soy yo, quiénes son los otros y cómo es el mundo. En la cosmovisión. Otra cosa Exacto. aquí bien, ¿verdad? Importante es que nosotros pensamos que la persona que contribuye ya es el adulto que tiene muchas cosas que hacer, que está ocupado, que cocina, que barre, que frega, que lleva a los niños a la escuela. Y no, mira, a mí me gusta mucho la educación Montessori, porque desde el principio, y eso es un punto donde Montessori y Adler se cruzan, que Dreyfus decía, no hagas por un niño lo que él puede hacer, ¿verdad? Entonces Montessori Ujú, decía, enséñame a hacerlo yo mismo. O sea, es la misma idea de diferentes formas. Y esa primera etapa de la educación Montessori, de los 3 a los 6, o si el niño está desde bebecito de los 0 a los 6, es precisamente el entrenamiento. Y a través del entrenamiento, ese niño contribuye. O sea, yo sigo padres en Instagram que hacen Montessori con sus niños desde muy pequeños. Y a menudo la gente se siente ofendida de ver un niño de 3 años que se levanta solito, que tiene su cocina particular, que se hace su merienda temprano. Mira, eso es una manera de mostrar interés social hacia la mamá, porque las mamás constantemente, y los papás también, los cuidadores, están muy agotados. O sea, es una manera en la que el niño muestra interés social haciéndose cargo de él mismo. Y a la misma vez es una manera de desarrollar esas capacidades y de que el niño se sienta útil y que diga yo puedo. Esa sensación que Adler decía que era ese sentimiento de inferioridad, viene con nosotros en la infancia, de ver a todo el mundo a nuestro alrededor haciendo tantas cosas y nosotros siendo bebés no nos podemos mover, no podemos ni siquiera controlar nuestras extremidades, no podemos hablar. Entonces, tan pronto el niño comienza a caminar, lo primero que quiere es hacer todo lo que él pueda, lo que él ve que sus papás y los otros niños más grandes o los abuelos o los tíos hacen. ujú, Y a través del entrenamiento nosotros les permitimos a los niños a mostrar interés social hacia nosotros porque son capaces de cuidarse en actividades sencillas por ellos mismos y a la vez les incrementamos ese sentimiento de autonomía que ellos necesitan como una necesidad central. ujú. Ahora, ¿sabes, Mío? Yo creo que algo que ocurre como a nivel familia es que hay una palabra que se va colando en la familia que es el tema de la injusticia, como bien lo acabas de comentar, que los papás de pronto dicen, no, pero qué injusto puede ser que un niño pequeño haga las cosas por sí mismos, ¿no? Y hay que ver el nivel, o sea, al final, por alguna parte hay que empezar siempre para ir desarrollando las competencias y mejorando en la vida, o sea, eso es algo importante. Y hay una frase que me gusta que tiene que ver con plantar un árbol. O sea, lo ideal sería que un árbol ya lo hubiese plantado desde hace 15 años porque este árbol ya me estaría proviendo sombra, ¿sí? Pero si no lo he hecho, pues el mejor momento para plantar un árbol es este, Ujú. ¿sí? O sea, hazlo ahora. Oye,
Ya no lo hice cuando mis hijos eran pequeños para que aprendieran a ser un poco más autosuficientes y hoy tengo un hijo de 10 años que siento que tengo que andar atrás de él y me resulta molesto. Bueno, pues entonces este es el momento de comenzar Empezar. a entrenar, ¿sí? Y de ser paciente, o sea, de agarrar mucha fuerza. Ahora, hay una atleriana que ahorita no logro recordar el nombre. Es una mujer que estuvo muy cercana a la teoría de Alfred Adler y que compartió con él. Ok. Y ella hablaba de tres problemas sociales. Imagínate, en aquella época, ¿sí? Hace más de 100 años, o sea, problemas sociales. Esa, ¿cuáles podrían ser los problemas sociales? Ellos estaban hablando del tema de la guerra, de todo esto que les tocó vivir y que es donde no nace la necesidad de la psicología, ¿sí? Y entonces decía, bueno, uno de los problemas sociales es el miedo, otro de los problemas sociales que generan guerras es la avaricia, y el tercer problema social que nosotros tenemos es la ignorancia, ¿sí? Miedo, avaricia e ignorancia. Y Y yo cuando tenemos lo mucho leí, de eso en hoy, este Y ¿sí? eso yo creo momento. que lo estamos Hoy viviendo ahora, está Exacto. estamos yo creo que en esa misma Se guerra. vuelve a definir igual. Exacto. Exacto. Y decimos, bueno, no hemos evolucionado en 100 años, ¿o qué nos pasa que siguen siendo son los mismos ciclos. problemas? Estamos ahí en Ahora, el... claro, y entonces cuando pensamos en eso y sabemos que la psicología adleriana busca mucho esta memotecnia y también de crear como ese contraste y no solamente hacer esta parte analítica de ver cuál es la situación, bueno, pues la solución para la ignorancia es el conocimiento, ¿sí? La solución para la avaricia es compartir o contribuir. Ujú. La solución. Y ya hablamos de avaricia, ya hablamos de ignorancia, ahora nos falta el miedo. El miedo, ¿Cuáles el serían? aliento. Exacto, y si lo usamos con la memotecnia de la C, sería el coraje, Ujú. El ¿sí? coraje. O sea, esa capacidad de ser valiente para hacer las cosas e intentarlo, ¿sí? Entonces, cuando yo pienso en eso, yo les digo a mis consultantes, esto regularmente lo trabajo más en la parte de la psicoterapia, Privado. Ujú. es como pensar en que nosotros internamente tenemos esta rueda que va avanzando, que nos permite evolucionar. Y cuando tú te das cuenta, ¿qué me está deteniendo más? ¿Es el miedo? ¿O me está deteniendo más lo que yo ignoro? Porque a veces yo ignoro la historia de la que viene mi familia. O sea, ignoro, sí, mis antecedentes familiares. A veces ignoro la etapa de desarrollo por la que están pasando mis hijos, Hijos. ¿sí? Mm. O la etapa de desarrollo por la que estoy pasando yo, ¿sí? En la etapa Entonces, cuando me ahí, convertimos en padres. Sí, Exacto. exacto, o sea, ¿por qué mis hijos están en la adolescencia y yo estoy en la perimenopausia? O sea, y exacto, eso sí. Es genera una un choque. combinación bien interesante de esas dos. O sea, Exacto. cuando una de las evaluaciones que se hace, y tú que has estado con Wes Wingate, que es un psicólogo atleriano muy bueno, también amigo de nosotras, que él dice, lo primero que tú preguntas es para ver dónde está el bio, psico, socio y espiritual. ¿Dónde está la persona a Ujú, nivel biológico, psicológico, social y espiritual? ujú, Precisamente por eso, porque a lo mejor todo te parece bien, pero vas a lo biológico y mira, esta persona está por una menopausia ujú, o esta persona está pasando tiene un problema de tiroides. ujú, El problema de tiroides genera depresión y otras cosas. O esta persona está batallando con cáncer. O sea, ujú. son cosas biológicas que uno dice, bueno, es biológico, sí, pero tiene un efecto en En los la otros conducta. componentes de la vida y en la conducta. Ujú, ujú, correcto. Entonces, eso es algo que nosotros necesitamos entender. Y, por ejemplo, cómo hay distintas áreas de la vida de un ser humano. Nosotros estamos hablando, por ejemplo, de nuestra vida familiar, pero también estamos hablando al mismo tiempo de nuestra vida profesional. En la vida de los niños, además de su vida familiar, ellos están hablando de la vida escolar. Que es su vida Entonces, profesional. exactamente. Entonces, ¿qué hacemos realmente nosotros en estas áreas de nuestra vida para vivir el interés social? Y cuando me hablaste del tema que íbamos a tratar, dije, buenísimo, o sea, porque este es un temazo que le podemos sacar un montón de capítulos, de verdad. Y
Y yo pensaba en este asesoramiento que yo hago a las escuelas, en donde veo la forma en la que se promueve el interés social en el grupo. Y muchos de ellos, por ejemplo, tienen estas labores sociales que más que nada acaban haciendo los padres, pero que tienen que ver con un materialismo de solamente llevar un juguete o algo, no sé, una cobija o ropa, Sí. y alguien más se va a encargar. O sea, eso no es promover el interés social, o sea, es algo importante de reconocer. O sea, ¿dónde, por ejemplo, hay a veces actividades que las escuelas desarrollan, como son compartir, el sharing, de que hacen de un día al mes, a lo mejor, les toca conocer un poquito más a un compañero con quien no suelen juntarse regularmente y compartir esto de los alimentos, ¿no? Y luego Mira, dentro de las redes, déjame traerte un ejemplo ahí, ya que estás en esa parte del compartir. Cuando mi hijo estaba en escuela elemental, como él es hispanohablante, ujú, hubo un año donde reunían a esos niños que hablaban español y los ponían a leerle a niños más pequeños que acababan de llegar al país. Esa actividad a mí me encantó porque eso es realmente poner a trabajar las habilidades en favor del interés social. El niño está claro, usando sus capacidades, que es que sabe dos idiomas, y su capacidad de que ya domina la lectura para contribuir con un niño más pequeño que está empezando en ese proceso y que puede estar pasando por otros procesos psicológicos que incluyan el miedo y el desaliento a consecuencia de la migración. claro. Ujú. Y ese es un excelente ejemplo. Ahora, aquí te platico qué es lo que me ha tocado ver, que cuando hacen esta parte de compartir, las mamás se preocupan y dicen, bueno, voy a mandar, no sé, eh, si son 25 niños, 25 paquetes de galletas. Y entonces yo digo, no, o sea, compartir significa que ese niño va a llevar el lunch que siempre lleva, pero lo va a partir a la mitad. Ujú. O sea, no es que tengas que dar materialmente más, sino que sepas esto que representa el acto de dar lo que tienes y aprender a recibir también, porque la base de ese interés social es la fórmula que todos nosotros hemos escuchado de dar y recibir. Es dar a los otros, pero también aprender a recibir lo que el otro está dispuesto a darte. Y trayendo de nuevo a Montessori, cuando tú vas a un aula Montessori, los materiales no se repiten. Ah, exacto. Que los Ujú. niños tienen que saber compartir el Compartir. turno, cuidar el material. Son Ujú. bastantes destrezas que se generan en algo tan simple como no llevar más, que es lo que estás diciendo. Claro. Esto es lo que hay y vamos a aprender a compartir de esto que hay y a utilizarlo de la mejor Sí. manera posible. Me hiciste acordar de una presentación que tengo para una conferencia donde está dos niñas que son gemelitas agarradas y peleando por el carrito del súper, ya sabes, de juguete. Entonces les pregunto a los papás, ante esta situación, ¿cuál es tu solución? Y los papás dicen comprar otro. Y entonces pongo la foto donde cada una tiene, pero están peleando por el mismo. O sea, no importa que haya otro, o sea, la Este es el justicia, mío. sí, o sea, la justicia no tiene que ver mucho con la cuestión de la materia, sino con el hecho de saber que estás compartiendo con el otro a veces la emoción, el espacio. Y ahí voy a la parte otra vez de la escuela. Yo veo hoy, les preguntaba a ustedes, oigan, también allá en las escuelas les hacen el spelling bee y son concursos, o la Sí, recitación o el talent show y son concursos individualistas. sí, sí. Y que le Aquí, das un de premio hecho, y todo. el Spelling Bee se va a competencias nacionales, dependiendo que Claro. cuánto tú vayas ganando. Y Pero es entonces, competencia y se le da un certificado, lo anuncian por todo, ¿verdad? En la escuela hacen un anuncio, empiezan a llamar a cada niño. Es muy doloroso, ahora que, ¿verdad? Mientras lo mencionaba, ujú, es un proceso muy doloroso porque también tenemos, ¿verdad? Aquellos estudiantes donde tienen otras necesidades, estudiantes, por ejemplo, un estudiante sordo
Ujú. donde se le está dando esa inclusión para ese Spelling Bee. Hay otros aspectos de esto que Ujú. también en cómo se está Sí, fomentando y cómo no se está fomentando. y ahí entra nuestra ignorancia, ¿no? Porque, o sea, las particularidades y tenemos que aprender también sobre eso. Pero una forma de aprenderlo es cuando nosotros lo vamos haciendo a la par. Entonces, sobre todo en estas edades en las que los niños están entre los 6 y tal vez los 11 años, primero hay que asegurarnos de que realmente han entendido el concepto de la contribución y la colaboración. Primero necesitamos asegurarnos que nuestros niños están sabiendo compartir y que están sabiendo trabajar en equipo. O sea, yo he visto en los grupos que hay niños que le tienen terror a subirse a un podio o al estar en una, no sé, ay, se me fue en un escenario, ¿sí? Ujú. O sea, y cuando estás en el escenario solo, pues te sientes desprotegido, pero cuando subes acompañado de tu grupo, y no importa que se te olvide alguna palabra, das por hecho que en realidad alguien más sabe y simplemente estás ahí, ya fue el habernos enfrentado con coraje, con valor, ¿sí? A ese, Dame un momentito, Laura, que te perdí. sí, Ahora, sí, regresa. Ajá. sí, ok. Enfrentarnos con coraje y con valor. Ajá, a eso que podría haber sido un escenario de terror, ¿sí? Vale la pena el que nosotros recuperemos esos espacios en los cuales entre todos, Dame un momento que te estoy yo, perdiendo otra vez. Ahora, dale. Entre todos se ¿sí? quedó. Ajá. Sí, tomé un diplomado en psicodrama, entonces a mí el teatro me gusta. Y el teatro es una producción en el que cada una de las partes suma, ¿sí? O sea, puedes tener un trabajo, es aprenderte tu parte, lo que realmente cuenta es la producción que hacemos entre todos, hasta hacer la escenografía, o sea, no todo mundo va a tener el mismo talento o la misma habilidad, pero al final lo que cada uno pueda aportar va a sumar a ese resultado, ¿sí? Mira, yo agregando eso que tú estás mencionando, ahora mi hijo está en escuela intermedia y hay muchos programas. Y estoy agradecida de que tuve la suerte de que él escogió banda. Porque en la banda se trabaja en grupo y las contribuciones de cada uno de esos instrumentos generan la melodía al final. Ujú. Entonces, tú incluso ves el esfuerzo de ellos, de cómo nos ayudamos entre unos y otros. Por ejemplo, yo no sé de eso, pero pues él no está llegando a esta nota. Y entonces, cómo entre ellos hablan para ayudarse a que este compañero que hoy no llega a la nota pueda llegar y cómo puede mejorar. Y darle esos trucos de cómo poner la boca, cómo respirar, ese tipo de cosas. Y son ayudas que la persona hace de manera individual a un compañero en particular, pero que genera un bien para que al final se escuchen bien todos. Entonces, creo que ese tipo de espacios eh, es de mayor provecho para el interés social que cuando hacemos cosas que son de forma individual. Y ahí es donde se pone en contraposición. Por ejemplo, yo fui una estudiante de estos estudiantes que le gustaba más lo académico, pero lo académico no ofrece tantos espacios para eh, compartir ideas, porque usualmente todo es individual, como tú dices. Competencias de oralismo, competencias de deletreo, competencias de feria científica. No hay tanto espacio para generar ese apoyo y esa camaradería que se da en actividades que se hacen en equipo. Entonces, me encanta cuando se dan esas oportunidades donde ellos pueden compartir espacio, porque creo que aprenden mucho unos de otros y sobre todo se empieza a dar esa empatía
que a veces no se da directamente en la casa cuando son adolescentes por muchísimas razones y cosas que pueden estar pasando en la casa, pero entre ellos sí se da. Entonces ya tú sabes que si entre ellos se da, esa semilla ya está sembrada, como dice Laura, y en algún momento pues va a florecer y va a producir efectos para todos, no solamente para uno en uno con un amigo, sino que va a generar un bien mayor que es aportar a la comunidad y a la sociedad en general. Promoviendo la cooperación, tanto no solamente en el aspecto familiar, pero sino también cómo lo vas a ese aspecto de la comunidad. Y yo creo que ahí entramos a ese aspecto de contar, de sentirme que cuento y que estoy haciendo una diferencia en el proceso. Claro. Y regresamos al ejemplo familiar, Exacto. en el que cómo puedo hacer que nosotros como grupo estemos haciendo la contribución, estemos desarrollando habilidades, estemos generando conexión. Y entonces cuando es la hora, por ejemplo, de la comida, mamá va a estar a lo mejor afanada con esta parte de tener todos listos, pero alguien puede estar colocando los utensilios que se van a necesitar para la hora de la comida, alguien puede estar preparando el agua, alguien puede estar encargándose de algo particularmente y todos al mismo tiempo estamos trabajando como familia. Y eso es importante y ahí es donde hacemos consciente esta parte de disminuir nuestra preocupación por la injusticia. O mira, Porque sí, otra cosa, yo no, por ejemplo, no sé si cuando tú hablas con tus hijos hablas directamente de interés social o si simplemente vas a hacer las cosas y ya. Pero hace poco, Greder y yo participamos en un grupo muy bueno que es de familia y de educación de familia en la organización de NASAP. Y había un atleriano que él lleva muchísimos años en esto, Rob Gottenberg, y Rob tiene un acercamiento muy bonito a cómo explicar el interés social en niños pequeños. Entonces él estaba dándonos el ejemplo de que, por ejemplo, cuando él ofrecía terapia, porque ya Rob está retirado, él les pedía a los papás que hicieran un ejercicio para empezar a hablar del interés social, donde era irse caminando con los niños un día, por ejemplo, aquí cerca hay un parque, pues vamos caminando. Entonces irle preguntando al niño poco a poco, empezando él, por ejemplo, si veía un signo de pare, cómo ese signo de pare está dándonos su interés social. Entonces, pero él dice, vamos a empezar con los animales, por ejemplo. ¿Cómo el perro da interés social? Entonces, pues, dando ideas, él empezaba dando ideas. El perro cuida la casa, el perro a veces juega con los niños, entretiene a los niños. El perro, cuando alguien está tenso, pues es un lugar donde se pueden calmar las personas. Entonces, de ahí pasará algo que no, que es un ser vivo, pero que no se mueve como un árbol. Como el árbol nos ofrece interés social. Pues el árbol ofrece sombra, el árbol ofrece madera, el árbol ofrece fruto, hasta último las cosas que no son vivas, como el ejemplo del pare, pues el PARE nos ofrece orden, ofrece que tú te detengas para que las personas no tengan accidentes, ofrece también cierta estructura a las carreteras. Entonces, ¿cómo ir trabajando eso con los niños para ir mencionándoles ese concepto del interés social? Y que cuando sea necesario tú puedas activarlo y hasta hacer la pregunta, ¿lo que estamos haciendo es una forma de interés social? O sea, ¿es algo útil dentro del interés social o es falta de interés social? No sé si tú lo trabajas así con los papás o en tu casa con tu familia. bueno, hablamos de la contribución y del bienestar que genera, ¿no? Como desde la palabra empatía, que yo creo que es la que realmente, digo, no solamente se trata de entender al otro, sino qué haces realmente para comunicarle al otro que le comprendes. Ok. Y es como este servicio, ¿no? Pero, por ejemplo, en las escuelas, cuando trabajo con los grupos, lo que se hace es hablar de valores, ¿sí? El valor del servicio o el valor de la generosidad, el valor de la confianza. Entonces, durante esa semana donde estamos trabajando un valor en particular, que es como una forma de hacer visible todos estos conceptos de interés social,
es que los niños vayan observando esas acciones, o sea, cómo se ve la generosidad, cómo se ve, cómo se ve la amistad, que también es un valor, ¿no? O sea, cómo se ve. Y entonces ya en estas sesiones de círculo o plenarias o asambleas, como cada escuela podría llamarles, los niños hacen esa descripción de esos comportamientos y a veces también lo hacen a través de un dibujo o a través de una lámina para que puedan tener un poco más de opciones mentales. O sea, platicamos de las cosas que de pronto son útiles en disciplina positiva para nosotros y es crear estas ruedas de opciones. O sea, es ir amplificando las opciones que los niños puedan ir teniendo, que de una o de otra forma tienen que ver con ampliar el concepto de interés social, estar dispuesto a ver lo que hay a tu alrededor. Yo creo que ahí es donde empezamos a activar este chip de interés social. Correcto. Me encanta. Me encanta ese aspecto, especialmente cuando mencionabas, ¿verdad? El aspecto de utilizar esas reuniones de familia. ¿Cómo sería, qué habilidades podrías mencionar para poder solucionar ciertos conflictos o cómo promover esto? ¿Qué ejemplos podrías dar? Fíjate, Jane Nelson y Lynn Lo decían que uno podría a lo mejor no hacer preguntas de curiosidad o manejar opciones limitadas o trabajar firme y amable al mismo tiempo. O sea, uno podría olvidarse de todas las herramientas de disciplina positiva y si solo hace reuniones familiares estaría poniendo en práctica todo, Todo. ¿sí? Ujú. Porque estás creando primero la importancia de reunirse en comunidad, o sea, en familia. Eh, Ya sabes que los otros cuentan, ¿sí? Que tu voz es Importante. importante, ¿sí? Que además tienes una organización en la cual los problemas se ven como una posibilidad para encontrar Solución. soluciones. Ujú. Entonces, a ver, y partes de la idea de que lo primero que hay que hacer es agradecer, ya estás entrando en la sintonía de la conexión, ¿sí? Entonces, cuando tienes que pensar en ese el Espera, interés aguanta, social, aguanta. Repite eso de nuevo, que te perdimos ahí un momento. ok. Cuando nosotros ya estamos aquí en esta capacidad de hacer que el otro observe los comportamientos o las acciones que los otros tienen hacia mí, ya estoy amplificando ese interés social, porque estoy generando la conexión, estoy hablando de que lo que los otros hacen cuenta, o sea, le estoy dando un valor a mi vida. Y si por alguna razón no tuve tiempo para agradecerle puntualmente en el momento que lo hizo, ahí tengo otra oportunidad para poderle decir frente a frente el beneficio que me ha generado, Ujú. ¿sí? Entonces, eso a mí personalmente me parece una forma maravillosa de poder convivir, porque te sabes amado y eso es precisamente la pertenencia, o sea, saber que las personas de las que te rodeas te quieren. Y luego saber, la importancia de saber que lo que tú haces está siendo útil, Ujú. Ujú. ¿sí? Y al Y mismo tiempo, luego cuando estás tratando de cuando, planificar, espera, disculpa. Cuando, interrumpiéndote ahí, cuando no es útil, el hacer la junta familiar también es una manera de que el niño vea, o de que el adolescente, incluso el adulto vea que hay comportamientos en nosotros que simplemente no son aceptables y que el grupo no los va a aceptar. Y eso es algo bien importante porque cuando sales afuera, que está el grupo más grande, que es la sociedad, ahí también hay comportamientos que no son aceptables. Y entonces, eso es una manera de crear esa reflexión de que, ok, ¿qué puedo hacer cuando yo me equivoco? ¿Cómo puedo convertir esto en una oportunidad para crecer y desarrollar? Estamos creciendo y desarrollándonos todo el tiempo. Entonces, mientras más yo puedo verme
Cuando se presenta un problema así en una reunión familiar, a veces pues la persona al principio, depende de cómo se trabaje la junta, cuando uno comete errores a veces uno siente vergüenza, dependiendo, o se siente incluso mal, etcétera. Y esa es la oportunidad de trabajar de que, ok, los errores sí se pueden resolver. Y al mismo tiempo hay cosas que simplemente no son aceptables y que por eso están llamadas a ser resueltas, porque de hecho afectan al resto del grupo. Y de esa manera, cuando tú lo resuelves, también muestra interés social hacia los demás, porque estás queriendo decir que lo que yo hago que te afecta y te he causado cierto dolor o te he causado cierta molestia, eso a mí me afecta, tengo empatía contigo. Y con tal de solucionar esa situación, me voy a mover a un lado más útil y a resolver la situación de una mejor manera para que eso no siga sucediendo. Sí, digamos, la gran ventaja de cuando se hace de acuerdo a la reunión familiar que propone la disciplina positiva o la psicología adleriana con este concepto de respeto mutuo es que equivocarse no es lo peor del mundo, sino que es una oportunidad para mejorar también como persona. Y ahí lo estás, porque equivocarse a todos nos genera vergüenza, pero no tiene por qué causarte dolor. Exacto. Cuando tú tienes también este valor de decir me equivoqué, o sea, ya de ahí ya lo que sigue es buscar mejores opciones, buscar otras alternativas. Y a veces si yo tomé esa decisión es porque no se me ocurrió otra. Y ahí vuelve otra vez el interés social, porque encontramos que en las opciones que los otros pueden proponer, algo brillante se me puede ocurrir, alguna buena idea puede surgir. Y amplificar otra vez esas opciones genera definitivamente. Sí, definitivamente es una manera también de fomentar, como uno diría, esas metas colectivas en ese proceso también. Y ayudar a ese niño, a ese adolescente y a esa familia en cómo pueden seguir trabajando los objetivos que tengan, tanto como familia, pero en la comunidad y ahí trasciende a sus amistades y luego entonces en el ámbito, en carrera también en cómo puedo llevar todo esto. Yo sé que al inicio hablábamos de cómo también podríamos ver este aspecto dentro del trabajo, en cómo Exacto. puedo usar este aspecto de este, yo sé que, ¿verdad? Utilizamos las reuniones familiares, pero también esas reuniones grupales donde yo pueda decir, mira, si me equivoqué, o cómo podemos aprender, o cómo podemos mejorar esto, o Lo cómo... bueno de la junta familiar, como se presenta en la psicología individual, es que una vez tú aprendes eso, tú te lo llevas a donde quiera que tú vayas. Entonces, si tú trabajas esa semilla, tú la siembras en la casa, ese niño se la lleva a la escuela y ese adulto se la lleva al trabajo. Eso es lo importante de que, como dice Laura, en el momento que sea, comenzar a hacerlo, comenzar a desarrollar esa inquietud sobre el interés social hacia los demás. Porque una de las situaciones, no sé cómo tú lo estés viendo allá, Laura, porque estás trabajando con familias y en escuelas directamente, tenemos maestros agotados. Tenemos maestros abrumados, tenemos maestros que están manejando una serie de situaciones que nunca antes se habían visto, en parte producto a lo que mencionabas al principio de la pandemia y los efectos de esa pérdida de conexión grupal que tuvimos por tanto tiempo. Entonces, incluso para un maestro, como menciona Grede, el poder desarrollar este tipo de técnicas le ayudaría muchísimo a bajar el nivel de estrés, el nivel de cansancio, el nivel de fatiga que genera a veces trabajar con grupos y a veces no necesariamente ni con niños pequeños. Yo creo que a veces mientras más grandes son en esas etapas de mayor edad, más difícil y más conflictivo se les vuelve a veces poder generar ese ambiente de colaboración y contribución. Sí, y yo creo que ahí hay que regresar a la base. O sea, cuando uno por ejemplo, voy a pensar en un niño pequeño que está teniendo dificultades para la marcha, o sea, para poder caminar parado en sus dos piernas, ¿sí?
y empieza a ver como, o sea, y está sano en todos los sentidos, solo que parece que hubiese un retraso. ¿O qué pasa cuando un niño pequeño encontramos que va en desfase en la elaboración del lenguaje verbal? ¿Sí? Entonces, bueno, ¿qué pasa? Ah, bueno, que no podés esperar un resultado sin haber cubierto esa área que pudiera ser importante, ¿sí? O sea, el balbuceo, el juego que se genera a través de la repetición de ciertas palabras, la colocación de la lengua, etcétera. El hacer gateo, por ejemplo, el fortalecer la parte de los brazos, el darle la fortaleza a la parte del cuello. O sea, son cosas que no puedes no hacer, te necesita hacer y a veces se requiere un poco más de tiempo. Entonces va a requerir de nuestra paciencia ver a eso, esa parte lúdica del juego o la interpretación en la cual las metáforas, como pueden ser a través de películas, a través de cuentos, de libros, te pueden ir desarrollando las ideas o las imágenes mentales de acciones que se necesitan hacer, que tienen que ver con el interés social, ¿sí? O sea, empezar a leer más sobre el interés o la preocupación hacia el otro, o sobre actos de servicio, o sobre la reafirmación de la palabra, que ahora estoy entrando un poco en estos lenguajes del amor, ¿sí? Que todos los seres humanos tenemos esa capacidad de poderlas reproducir y que hay algunas que se nos facilitan más que otras y hay algunas otras que necesitamos aprender. Entonces, con eso podemos generarles a los chicos espacios en los cuales tengan esa práctica segura, como en los adolescentes, esto de socializar que ahora o sea, se hace a través de las redes sociales, pero esa socialización es muy individualista, o sea, no es realista. Ujú. Se basan en una fotografía y hay una comparación y entonces ahí hay pérdida de valor constante, constante. O sea, ya entra la parte, ¿sí? La avaricia ahora es un número de seguidores Ujú. em, que puede generar mucho orgullo, ¿sí? O soberbia a lo mejor. En algunos otros casos también mucho dolor. Es una visión vertical de cómo yo tengo que seguir pasando y siendo mejor que los demás. Por eso tiene un costo, porque para cuando tú llegas a pasarle por encima a alguien, tú tienes que mantener cierto nivel de actividad todo el tiempo para poder permanecer en ese lugar. Y Ujú. eso es lo que genera la ansiedad y el estrés y la depresión, incluso si cometes un error y baja. Exacto. Entonces, por eso las neurociencias cada vez más nos dicen que tratemos de retrasar este espacio social de redes para los chicos, ¿sí? Cada vez más, porque cada vez más se encuentran los, digamos, los efectos nocivos que genera el uso constante de las redes sociales. Si para nosotros como adultos de pronto puede generar también ciertas dificultades y nosotros no crecimos con eso, ¿qué pasa con los chicos cuando están en este proceso natural de aprender a presentarse al mundo? No, yo creo que todos podríamos coincidir en que si todas las cosas que nosotros hicimos, y gracias a Dios no habían cámaras, no habían Ujú. redes, para ellos es un mundo, es un mundo retante en ese sentido de que tú no sabes en dónde tú puedes estar haciendo algo y hay alguien que tiene una cámara, Grabando. que tiene una red Ujú. social, que tiene un Facebook, un Instagram, un Snapchat, un TikTok, lo que sea, y que tú te puedes convertir en el vacilón, en el chiste de muchísimas personas por muchísimo tiempo, porque queda tan impregnado en el tiempo que a veces tú ves un meme de alguien que cuando era un bebé y cuando tú vienes a ver que todavía se usa ese meme y lo ponen a la persona ahora ya tiene 10 12 años y tú dices, "Ah, lleva 12 años ese meme por ahí dando vueltas de ese niño que nadie le pidió permiso para usar
su rostro o grabar su momento incómodo y ponerlo en las redes y todavía, ya han pasado 10 años y todavía está dando vueltas por ahí. Oye, y puede pasar que en una reunión de exalumnos se encuentren y te recuerden el apodo que te pusieron por el error que cometiste, ¿no? Pero se Exacto. quedó ahí, o sea, no trascendió más allá. Y hoy no es así. Ese proceso de opciones y consecuencias, Ujú. definitivamente, que tiene tanto esto de los aparatos electrónicos, del uso de las redes sociales, creo que esa conciencia se ha limitado y se ha convertido en que si no tengo esto, no soy parte de, no cuento, no estoy haciendo la diferencia. Entonces ahí entra ese proceso de desaliento, donde si no tengo una red social, pues no soy parte del grupo. Es que eso cae con lo de ser, lo que aquí en Estados Unidos se da mucho, que es ser cool. Sí, Entonces, el ser cool en, se como lo vuelve dice, la vara que mide a las personas y vuelve a ser vertical. Antes, pues alguien, ¿cómo mostrábamos? Y es importante hablar de esto porque creo que a menudo a nosotros como papás se nos olvida las cosas que nosotros hacíamos, que eran iguales a las que ellos hacen, pero con otros matices porque no estaba la tecnología. O sea, antes, ¿cómo mostrábamos nosotros quién era cool? El cool era el que se vestía de cierta forma, el que tenía ciertos zapatos, al que los papás dejaban ir a ciertos lugares, o por todo lo contrario, el más temerario, el que hacía cosas súper arriesgadas, el que se lanzaba a hacer X o Y cosas, la niña que se arriesgaba a hacer tales o cuales cosas también. Entonces, sigue siendo lo mismo. Lo que pasa es que, como dice Laura, las repercusiones se mantienen en un ecosistema muy pequeño que era la escuela. Cuando ahora tú haces algo así, eso se va a las redes cuando llega ahí y eso corre el globo de un lado a otro en varios minutos. Y poder salir, sacarlo de ahí es muy difícil. Es muy, 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 muy difícil. O sea, yo recuerdo antes, y con esto dejo a Laura que entre. Tal vez Gredel se acuerda, hace unos 10 años atrás en Puerto Rico comenzaron a salir los teléfonos con las cámaras pequeñas que ni siquiera buena resolución tenían. Yo creo que va más, tal vez 12 años. Y recuerdo unos jóvenes que se grabaron teniendo relaciones en la escuela. No sé si tú recuerdas eso, Gredel. No se veía ni bien porque eso no tenía casi píxeles, pero con la poca tecnología que había, que era Bluetooth nada más, ese video se corrió o sea, antes de que dieran, las clases acabaron a las 3 de la tarde, antes de que dieran las 5 de la tarde, ese video ya se había corrido en una manera horrible, empezando porque eran unos menores de edad. Estamos hablando de acceso a pornografía infantil. Jamás ellos pensaron que eso se iba a salir de control de la manera en la que eso se salió. Y eso era para que nosotros en aquel momento ya hiciéramos reflexión del peligro que iba a traer las redes sociales. O sea, esa familia, yo recuerdo que hasta se mudaron de la isla porque eso fue algo que trastocó la familia completa, esa situación. O sea, ellos no podían ni regresar a su pueblo ni a su casa porque sabían quiénes eran ellos y era una burla constante, teniendo un terrible efecto en la jovencita, en la salud mental de ella. Y ahí volvemos de nuevo, cuando, como dice Laura, cuando no se ha trabajado ese interés social desde niño a través de la empatía, de todos los componentes que hemos mencionado hoy. También vemos jóvenes que son capaces de hacer algo con tal de ser cool o de hacer un chiste o lo que sea, que lastiman a otros con las herramientas que tienen ahora, que son herramientas, o sea, el celular es una herramienta, el celular es un arma. Y puedes lastimar a alguien de manera traumática y de manera permanente. Esa es la realidad. Sí, y lo acabas de decir tal cual, ¿eh? O sea, el que una persona se sienta apuntado con un celular porque está siendo grabado es la misma sensación física que si le estuvieran apuntando con una pistola, Ujú. ¿sí? Te genera esa.
misma necesidad de protección o de huir, o sea, no sé cuál sea la reacción natural que vaya a tener su cuerpo, pero es una reacción de supervivencia. Y la realidad es que cuando ya estamos hablando de que socialmente estamos reaccionando desde la supervivencia, significa que no hemos trabajado lo suficiente como sociedad para pensar en el bienestar de los demás. O sea, y el bienestar, cuando pienso en el bienestar de los demás, innegablemente va a llegar también el mío, porque lo que necesita el otro para estar bien, para mantenerse seguro, para estar en un lugar de bienestar, es lo mismo que necesito yo. Y entonces hay mucho ojo, papás, mamás, profesionistas que están trabajando con las infancias y las adolescencias, porque tenemos trabajo por hacer. Y aquí también es un llamado importante para trabajar en nosotros, porque al final nuestros niños y nuestros adolescentes son también el resultado de lo que observan de nosotros como adultos. Es reflejo definitivamente. Ujú, Creo que tocaste algo importante, Laura, ese aspecto de no solamente desarrollar esas habilidades sociales y emocionales, pero yo creo que ahí entra ese aspecto de la ética que los prepara para esa vida adulta. ujú, Definitivamente, yo creo que eso es bien importante. Y empieza, así como decíamos, desde la infancia estamos en la cocina, están preparando sus meriendas, están preparando el desayuno. O sea, es parte de. Y luego entonces, sé que hablamos entonces ahora de esta parte donde utilizamos los aspectos de la parte electrónica, pero no solamente eso. Entonces, ¿cómo lo más probable un video me puede impactar y me puede limitar en esa vida adulta? Como decía Miosotis, a ese video de lo que ocurrió con esos adolescentes, ya los marca para el resto de la vida. Y entonces es claro, trabajar más en cómo fomentamos esos intereses sociales, pero también teniendo esa parte de esa responsabilidad. Mis acciones tienen unas consecuencias que pueden impactar éticamente tanto a la comunidad como a mí como persona, como a mi familia. Si eso ocurriera, entonces entra ese proceso de lo que hablábamos de, ok, ¿cómo lo podemos mejorar? Porque no lo sí. vamos a Fíjate cambiar, que, lo podemos mejorar. claro, Frank Walton hablaba de lo que Rudolf Dreikurs creó, que son la tabla de las metas cerradas. Sí. Cuando se iniciaba y hablaban, por ejemplo, de la necesidad de atención o de reconocimiento, que es este tema de la conexión, Ujú. y que después hay esta necesidad de compartir el poder y si no se comparte el poder a través de reconocer esa toma de decisiones, pues lo que hay es una lucha de poder. Entonces esto escala a un comportamiento de venganza, porque creo que estoy siendo tratado de manera injusta, que no están viendo lo que yo hago. Ujú. Y entonces dejo de desarrollar habilidades y entonces podría caer incluso en una ineptitud asumida. Y entonces él hablaba de una quinta meta, que ya es donde ya entramos los adolescentes y los adultos, ¿sí? Y decía que es la baja de interés social. Cuando no hay interés social, hay comportamientos de irresponsabilidad, pero ¿cuáles son esos comportamientos de irresponsabilidad? Todo lo que sea una adicción, Ujú. ¿sí? Y las adicciones van a generar una destrucción de la sociedad. O sea, y pensemos en familias que tienen a un familiar con alcoholismo o con drogadicción y cómo se lastiman en ese entorno, cómo hay sufrimiento, cómo hay dolor, ¿sí? Dolor constante y agudo. La bulimia, la anorexia, que también es una adicción que tiene que ver con la cuestión de la alimentación y ahora las redes sociales. Entonces sí tiene importancia, ahí podemos ver como ese punto final en el que no queremos vernos y en el que para poder cuidar, me gusta mucho esta frase africana que dice que para poder criar a un niño pues se necesita de una tribu, ¿sí? Entonces, pues nosotros socialmente necesitamos ser conscientes de la responsabilidad que implica las infancias y las adolescencias
que no solamente me corresponde hacerme responsable de los 2 hijos que yo tengo, que también soy responsable con mis actos del ejemplo que le doy a los hijos de mis vecinos, a los compañeros de escuela de mis hijos, cuando ellos están observando todo el tiempo este mundo, ¿no? Entonces, tenemos mucho trabajo por hacer a nivel profesional. eh, a nivel, digamos, el mayor rol que podemos tener nosotros como seres humanos es el de ser padre o madre, de tener la responsabilidad de guiar a nuestros hijos, así que pues nos toca asumir con diversión y con reto también, ¿por qué no? Porque es retador el estar aprendiendo de cosas que desconocemos, o sea, definitivamente ser padres es algo que estamos aprendiendo a la par con nuestros hijos. Y una cosita agregando eso de que estamos aprendiendo, Adler decía que cada generación tenía sus propios retos y sus propios retos a nivel de, como diríamos, las enfermedades de salud mental. Ujú. Y se ve, o sea, por eso es que decimos no sabemos, porque con cada generación viene una cosa nueva. A lo mejor cuando yo estaba adolescente, lo más que escuchaba era la bulimia y la anorexia. Ese problema todavía está, pero hay otras cosas que han ido tomando, que se han vuelto más críticas, como esta última generación, el problema de la adicción a los celulares, la adicción a cualquier aparato electrónico. O sea, yo creo que El a lo mejor bullying. el bullying, o sea, eso vino Ujú. después. O sea, cada generación tiene Yo diría su... también el narcisismo, es algo que estamos viendo, yo creo que este aspecto, y Exacto. perdona por interrumpir mío, pero yo creo que es muy importante y quisiera también que si Laura puede contribuir a esto en base a lo que ha estado trabajando, pero lo que yo estoy observando bastante es ese aumento en cuestión de al narcisismo por el hecho de que yo tengo que tener el aparato, yo tengo que tomarme fotos, yo tengo que, estoy viendo algo tan simple, ¿verdad? Uno diría simple en el sencillo de que pero es que solamente yo estoy viendo este programa o estoy jugando este juego. Empieza esa competencia donde ya vemos es unos niveles desde tan pequeños se va desarrollando el narcisismo, el people pleaser, el síndrome del people pleaser, que lo estamos viendo muchísimo también, donde esas carencias, esas conexiones con las familias o el que siempre tengo que competir y ser perfecto, me lleva a luego a romper esos lazos de conexión con amistades, en el trabajo, en la escuela y con ellos mismos. Sí, ¿no? Y Laura, no sé si Fíjate, quieres. el tema de la ansiedad yo creo que es un tema que yo no, o sea, muchísimos padres lo que traen a terapia es problemas de ansiedad que está pasando mi hijo. sí, y volvemos a la base, que es esa primera fase que no se termina, que es la conexión. Ujú. Y que si el otro no me mira, aprendo a mirarme a mí mismo, porque la necesidad de la mirada está ahí. Y entonces puede haber un exceso de mirada propia, ¿sí? Y entonces ahí está comparación, o sea, todo el tiempo, aunque vea a los otros, me estoy viendo a mí, lo que tengo, lo que no tengo, ¿sí? Y con la ansiedad me parece que va de la misma mano, o sea, porque la ansiedad es esta eh, como conciencia física de tus pensamientos, de tu corazón, de tu cuerpo, de tus manos, de la sudoración, o sea, es como un incremento de estas sensaciones físicas y tiene que ver con el contacto. ¿Qué regula? Pues regula el contacto. ¿Qué regula mi enojo, por ejemplo, cuando me enojo? O sea, hablando del tema del 14 de febrero, que es el amor y la amistad, cuando tenemos dificultades en las relaciones de pareja, lo que va a regular mis palabras, la forma en la que yo me voy a expresar con mi pareja, es recordar la importancia del contacto. Y yo les digo a los consultantes, ¿no? ¿Cómo vas a recordar el contacto? Pues haciendo contacto. Ah, Ujú. tómale la mano, coloca tu rodilla pegada a su rodilla, o sea, que no haya manera en la que tú olvides por un segundo que le estás hablando a otro ser humano.
que Ujú. no estás solo, o sea, el aislamiento, o sea, pensar que lo que yo solamente importa sacar lo que yo tengo, y aunque eso sean palabras muy hirientes y que estoy en mi derecho, o sea, no va a ser la solución. La solución es recordar que mi enojo es válido, ¿sí? Y que tengo que pensar que le estoy diciendo a alguien más algo que es importante para mí, sin importar que el otro es otro. Exacto. Entonces, la ansiedad va por ahí. O sea, aprender a abrazar, aprender a mirar, aprender a contactar con nuestra respiración, con nuestro cuerpo, no aislarnos de nuestro cuerpo, sino hacernos presentes. Y bueno, también afortunadamente, recordemos, tenemos opciones, mindfulness, yoga, hacer ejercicios, a hobbies, nos pueden ayudar a generar también este bienestar de hacer contacto con nuestro cuerpo y que no nuestro cuerpo nos tenga que recordar A través de que la ahí ansiedad. está y que necesita Exacto. nuestra atención. Bueno, yo creo que esa es la forma perfecta de acabar este podcast. Quiero, primero que todo, y antes de terminar, Laura, muchas gracias por tomar el tiempo para estar aquí con nosotras hoy. Y segundo, quiero que digas cuál es el nombre de tu página, dónde la gente te puede conseguir si están interesados en tus servicios. Muchas gracias por este espacio, de verdad que compartir de Adler siempre es un gran honor. Me encuentran como Vive Disciplina Positiva. Mi nombre es Laura Carrillo. En Facebook me encuentran como Laura Carrillo Vive Disciplina Positiva. Y a través de estas redes sociales, que también, bueno, ya sé que en Estados Unidos ya les quitaron TikTok, no lo ocupo mucho Ah, realmente. ya lo volvieron a poner nada más. Ya, Es mira, eso como, no lo sabía. como a las 8 horas, ya lo estaba puesto otra vez. Ok. Bueno, en TikTok también me encuentran como Vive Disciplina Positiva, en Instagram y bueno. Ahí me contactan, ahí viene también mi número de WhatsApp, que también el WhatsApp ya no importa el lugar del mundo en el que se encuentre, uno puede mandar un mensajito y con muchísimo gusto en lo que pueda apoyarles, ahí me encuentran. Y antes de concluir, quiero concluir con una cita de Adler sobre el interés social que dice, ver con los ojos del otro, escuchar con los oídos del otro y sentir con el corazón del otro. ¿Estoy en lo correcto, Laura? Correcto. Ujú. Esa es la forma eso es lo que de verdad significa el interés social. Bueno, que tengan todos buen día y muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.